Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y he aquí, la noticia de la llegada de Jesús se extendió por toda Judea. Los corazones anhelaban ver al Maestro, aquel que había sanado a los enfermos y dado vista a los ciegos. En cada pueblo, la gente corría ansiosa, con la mente repleta de preguntas y la esperanza latiendo en sus pechos. Mientras tanto, Jesús, rodeado de sus discípulos en las tierras de Galilea, miró a sus seguidores con profunda compasión. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó, y la multitud comenzó a murmurar. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, y otros que era un profeta de antaño. Pedro, con el fervor de su corazón, se levantó y respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 4:16, el Maestro sonrió, y con voz serena dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 4:17. En ese momento, una luz brillante pareció iluminar el rostro de Pedro, pues comprendió que estaba en la presencia de lo divino, el cumplimiento de todas las promesas hechas a sus antepasados. Sin embargo, Jesús mandó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie sobre su identidad. Lo que estaba por venir era un misterio sellado en la divina voluntad de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, les dijo, refiriéndose a su futura pasión, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Lucas 9:22, los discípulos, llenos de inquietud, resistían la comprensión de tales palabras. Ellos esperaban un rey que liberara a Israel de sus opresores, no a un Mesías que sufriría. En su confusión, se miraban entre sí, preguntándose cómo encajaban las palabras de Jesús con sus esperanzas. A medida que continuaban su camino, las multitudes los seguían, intrigadas y atentas a cada enseñanza que fluía de los labios del Nazareno. Era como si algo sobrenatural estuviera en juego, una tensión palpable que se manifestaba en cada mirada, en cada susurro. Con cada acto milagroso y cada parábola, Jesús estaba revelando un plan más grande, una verdad que resonaría a lo largo de las generaciones. Y así, mientras viajaban hacia la ciudad de Jerusalén, el ambiente se tornó más denso, y una sombra de temor cubrió la travesía. Todo lo que había sido dicho y hecho predecía un desenlace inexorable, una culminación en la que muchos no querían creer. En ese tiempo, acercándose a los muros de Jerusalén, Jesús se detuvo, y con voz cargada de emoción, dijo: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lucas 1:34. Aquellas palabras caían como lluvia sobre el pueblo, inundándolos de un sentido de advertencia y un llamado a la reconciliación. Mientras su corazón se quebrantaba por la ciudad amada, una revelación había comenzado a tomar forma. No solo era para el pueblo de Israel que él había venido, su sacrificio comprendería a toda la humanidad, extendiéndose incluso a naciones lejanas, como los gentiles y los que esperaban en tierras no conocidas. Así, el Evangelio se comenzaría a esparcir en cada rincón del mundo, y a través de él se cumplirían las palabras de los profetas: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero, cuando el soplo del futuro se hizo evidente, el corazón de Jesús también supo que habría traiciones y rechazos. Sin embargo, en todo esto, su propósito perduraría y en medio de la oscuridad, la luz brillaría con más fuerza. Porque lo que muchos creían ser el fin, sería solo el nuevo comienzo. Algo inigualable estaba por manifestarse, un pacto tan antiguo como la propia creación. En este gran plano de redención, la historia culminaría como el magnífico tejido del amor eterno de Dios. De modo que la gran pregunta resonaba en el aire: ¿cómo se desataría el plan para la salvación y qué papel jugarían las naciones en este sagrado propósito? Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén, la atmósfera era densa con la expectativa de lo que estaba por venir. Jesús tomó un momento de silencio, mirando la ciudad que un día sería la protagonista de un evento trascendental. En su interior, el remordimiento y la esperanza luchaban por prevalecer. Era como si los ecos de la historia resonaran a través de los siglos, preparándole para el camino que debía seguir. Cuando lleguen los días de mi sacrificio, comenzó a hablar, dirigiéndose a sus discípulos reunidos a su alrededor. Los pueblos se preguntarán: ¿por qué el Maestro que sanó y liberó ha sido entregado en manos de sus enemigos? Y en sus corazones contendrán el silencio de un misterio que no comprenderán, porque las Escrituras deben cumplirse. Isaías 53:5. Los discípulos, ya abrumados por la carga que sabía que asumían, no podían vislumbrar aún la profundidad de tales palabras.
sin embargo, una revelación comenzaba a surgir entre ellos. Mientras la vida cotidiana de Jerusalén palpitaba a su alrededor, Jesús les compartía el propósito detrás de su sacrificio. No solo mi pueblo recibirá la salvación, dijo, con profunda convicción, sino aquellos que están lejos. E incluso entre las naciones que no conocen el pacto, mi luz brillará y los traerá a mí. En ese instante, los rostros de sus seguidores reflejaban la incertidumbre, temían comprender la magnitud del plan divino. Maestro, preguntó uno de ellos, ¿serán los gentiles realmente incluidos en este nuevo pacto que mencionas? La curiosidad y el temor se entrelazaban como si fueran partes de un todo mayor. Así es, respondió Jesús con un brillo en sus ojos. Las puertas de la gracia se abrirán para todos, incluidos aquellos que no sabían de mí y aquellos que fueron despreciados. Escucharán la buena nueva y encontrarán en ella esperanza. Romanos 11 y 25, en medio de esta conversación, un murmullo comenzó a extenderse entre la multitud que observaba. Algunos clamaban de alegría, otros, llenos de dudas, se rascaban la cabeza en incredulidad. Vidrieras de fe y escepticismo cruzaban sus miradas, y Jesús lo sabía. Las piedras gritarán si ustedes callan, exclamó, contemplando la multitud ansiosa por entender. El templo de mi cuerpo será destruido, pero en 3 días, lo levantaré. Juan 2 y 19. Con sus palabras, el corazón de la multitud se sacudía entre el asombro y el asco, pues no podían ver más allá de sus propias expectativas. Se acercaba la celebración de la Pascua, y la ciudad presentaba un mar de corazones divididos. Mientras se disponían a entrar a Jerusalén, Jesús pidió a sus discípulos que prepararan un burro. La profecía debía cumplirse, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y montado sobre un asno, sobre un potrillo, hijo de animal de carga. Zacarías 9, 9. Cuando entraron a la ciudad, la multitud se fue arremolinando, extendiendo sus mantos en el camino, y clamando, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, 9. La exaltación era palpable, pero también lo era una sombra de inquietud. Estas mismas voces se silenciarían con el tiempo, y otros gritos tomaran su lugar. La noche se aproximaba y en el cenáculo, mientras preparaban las viandas, Jesús percibió la inquietud de sus discípulos. Un nuevo mandamiento les doy, les dijo, y en su corazón latía el eco de lo eterno, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen ustedes. Juan 1 y 34. Con cada palabra, se tejía la redención que ellos no podían comprender plenamente. Mientras la luz de la puesta de sol daba paso a las sombras de la noche, el aire estaba cargado de misterio. La incertidumbre seguía brillando en las profundidades de los corazones de sus seguidores. ¿Cómo se cumpliría este plan de salvación y qué significaría para todos los pueblos? Y así, el eco del propósito divino resonaba por doquier. Sería el sacrificio de Jesús el catalizador de una nueva era, una esperanza que viajaría más allá de los muros de Jerusalén. La respuesta estaba ocultándose entre los acontecimientos que se avecinaban, esperando ser revelada en la oscuridad de la noche más profunda. Mientras la noche se adentraba en la ciudad, Jesús y sus discípulos se sentaron alrededor de la mesa, cuyas viandas estaban dispuestas con la solemnidad de la inminente celebración de la Pascua. La luz de las lámparas danzaba, proyectando sombras en las paredes de aquellos que compartían el momento. La presión de lo que se avecinaba se sentía en el aire, como un oscuro presagio que aún no lograban descifrar. Los ojos de Jesús, llenos de compasión y determinación, se posaron en cada uno de sus apóstoles. He anhelado con fervor este momento, dijo, su voz entrelazada con tristeza y resolución. El tiempo de mi entrega se aproxima, y con él viene un nuevo testamento que cambiará el rumbo de la humanidad. Los discípulos miraron unos a otros, desconcertados. ¿Qué significan tus palabras, maestro?, preguntó Pedro, angustiado. Recibió solo silencio y un profundo suspiro por respuesta. Este pan que ven aquí, continuó Jesús, tomando el pan en sus manos, es mi cuerpo, que por ustedes será entregado. Luego, alzó el cáliz lleno de vino, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada. Lucas 22, 19-20. En un instante, la fría realidad de su sacrificio empezó a calar en los corazones de aquellos hombres que le habían seguido. De repente, Judas, uno de los 12, se levantó, incapaz de soportar el peso de la traición que se cernía sobre él. ¿Acaso soy yo, maestro?, balbuceó, la voz temblorosa, ya marcado por la inminente deslealtad. Jesús, con tristeza, le respondió, tú lo has dicho. Mateo 26, 25.
Las palabras resonaron como un eco en un tierno abismo, evidenciando que los planes del maestro no se detendrían, incluso con la traición en sus filas las conversaciones continuaban, pero una neblina de inquietud envolvía a los discípulos. Entre susurros, discutían el sentido de todo lo que habían presenciado hasta ahora. ¿Qué será de nosotros?, cuestionó Juan, su voz casi aplastada por el peso de la preocupación. ¿Puede ser que todo lo que hemos vivido hasta hoy se termine en una traición y un sacrificio? Más bien, es el principio, afirmó Jesús con firmeza, su mirada fija en la distancia, como si vislumbrara el horizonte de una nueva creación. Lo que viene es parte del designio sagrado. Debo padecer, ser maldecido y finalmente resucitar, porque la muerte no tiene poder sobre mí. Romanos 6, 9. En sus palabras, había un faro de esperanza, aunque oscurecido por el sufrimiento que conocerían entonces, la atmósfera cambió al unísono con el eco de las palabras de Jesús, y una sombra cruzó la ventana. De la oscuridad, se escuchó un tamborilear a lo lejos. Era el sonido de las puertas del gran templo, que se cerraban en preparación para las festividades de la Pascua. Voces que se alzaban en los exteriores clamaban, algunos alabando y otros denunciando. Para los discípulos, el clamor se sentía como la antesala de la tormenta que se avecinaba. «¿No ven?», dijo Jesús, su voz clara y potente entre el murmullo del exterior. «El tiempo ya no es solo mío, sino de todos ustedes. De mi sacrificio, las naciones conocerán la luz. Esta historia no se detendrá en Jerusalén, pues aún habrá un nuevo pacto, testificado en corazones alrededor del mundo». Isaías 49, 6. Con esas palabras promesa, dejó caer un velo de misterio en la sala, pero también una chispa de revelación. ¿Qué significaba esto para el futuro? Los discípulos se miraban entre ellos, cada vez más convencidos de que la misión de su maestro abarcaba más de lo que habían imaginado. Estaban en el umbral de algo grandioso, algo que resonaría en todas las tierras y lo que la humanidad apenas empezaba a despertar. Las luces titilando en la oscuridad y la sombra del sacrificio por venir se unían en un camino que revelaría el inexorable plan de Dios. Pero, ¿qué estaba preparado más allá de la traición y el sufrimiento? El eco de la intervención divina se alzaba en el aire, había llegado el momento para la promesa de Dios de redimir toda la creación. ¿Quién podría haberse imaginado que la salvación ya estaba en marcha, desafiando las expectativas? Mientras Jesús continuaba hablando, un silencio pesado invadió la habitación. Los murmullos de los discípulos se extinguieron a medida que cada uno contemplaba la profundidad de las palabras del Maestro. Ellos sabían que se encontraban en un momento sagrado, cargado de significado y misterio. Entonces, Jesús miró a Pedro y le dijo: «Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandear a ustedes como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Lucas 22, 31-32, la tristeza envolvía a Pedro mientras escuchaba la admonición. «Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte», respondió con fervor. Pero Jesús, con ojos penetrantes, replicó: «Te digo que hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Lucas 22, 33-34. El rostro de Pedro se tornó pálido. Nunca se había imaginado públicamente traicionar a su maestro. El resplandor de las lámparas apenas iluminaba el ambiente, y la sensación de temor y desolación incrementaba mientras cada uno reflexionaba sobre su compromiso y lealtad. Juan, percibiendo la tensión, se inclinó hacia Jesús y le preguntó: «¿Quién es el que te traicionará?». Juan 1:25. Jesús respondió: «Aquel a quien yo diéramos el bocado». Juan 1:26. Judas, temblando por la revelación de simbólicas palabras, tomó el bocado y salió rápidamente, como si las sombras lo consumieran. Mientras la puerta sonaba al cerrarse, Jesús se volvió hacia el resto de los discípulos y les dijo: «Este es el momento. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Marcos 2:41. La declaración resonó con peso redentor, aunque la incertidumbre se cernía sobre ellos. Jesús parecía decidido, pero los discípulos se sentían como conejos asustados en la tormenta. Las horas avanzaban y pronto viajarían hacia el huerto de Getsemaní. Sentados alrededor de la mesa, Jesús miró a sus discípulos una vez más. «Oren, para que no entren en tentación», les instó, consciente del combate que enfrentarían. Era un momento de preparación, donde cada palabra se tornaba en un llamado divino a la vigilancia espiritual. Cuando abandonaron la casa, la luna brillaba con fuerza, pero la oscuridad de la inminente traición y el sacrificio era aún más intensa.
En el huerto, Jesús se apartó para orar, agobiado por el peso de lo que estaba por venir. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Cada súplica resonaba en el cielo, uniendo su humanidad con la divinidad. Los discípulos, agotados y temerosos, luchaban con el sueño, y en su descuido y debilidad, se encontrarían en el centro de la prueba más grande. En ese instante, la angustia de las almas estaba clara, podrían permanecer firmes frente a la ira y el sufrimiento que se avecinaba. De repente, el sonido de pasos resonó en la negrura, y desde la sombra, apareció una multitud armada con antorchas y cuchillos. Jesús, viendo la escena, se encaró con la determinación de un cordero hacia el sacrificio. ¿A quién busquéis? Soy yo. Juan 18:5. Su voz, calmada y serena, se alzó entre gritos y confusión. Eran sus propias ovejas las que no entendían su sacrificio. Mientras Judas se acercaba para sellar la traición con un beso, Jesús se sumió en un profundo sentido de compasión, reconociendo el lamento de los siglos que pesaban sobre su corazón. En medio de la oscuridad, Él llevaría las penas de todos, convirtiendo la traición en redención. Así he de padecer, murmuró, mientras la multitud lo rodeaba y los discípulos temblaban. En ese momento crucial, el desenlace de un plan divino se preparaba ante los ojos atónitos de los testigos. Las ondas del destino tocaban el alma de cada hombre presente, preparándolos para una verdad inesperada que desbordaría no solo sus corazones, sino la eternidad misma. Así, el sacrificio comenzaba a dibujarse en el horizonte, mientras las estrellas apenas titilaban en el cielo. La historia de la redención estaba a punto de revelarse de maneras que jamás podrían haber previsto. ¿Sería realmente la traición de Judas la puerta hacia la salvación de muchos? La pregunta reverberó en el aire como una oración. El plan soberano de Dios estaba mucho más allá de la comprensión humana, y la gloria que vendría a través del sacrificio sería el inicio de una obra que transformaría al mundo entero. Mientras la multitud se abalanzaba sobre Jesús, la tensión se palpaba en el aire. El brillo de las antorchas danzaba como sombras inquietantes, y el clamor de los soldados resonaba en la noche oscura. Pedro, levantando la espada en un ímpetu de valentía desesperada, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, un acto impulsivo que contrastaba con la calma del maestro. «Detente», exclamó Jesús, tocando la herida y sanándola en un instante. Lucas 10:51. ¿Acaso no debo beber el cáliz que el Padre me ha dado? Juan 6:11. Los discípulos, atónitos y temerosos, se vieron forzados a huir, dejando atrás los ecos de su fe y la promesa de lealtad. En su corazón, se dibujaba un abismo de desesperanza. Mientras huían en la noche, la realidad de su temor se sumergía en el eco de la traición. Pero en el rostro de Jesús había algo más que resignación, era una determinación que irradiaba amor y un profundo compasivo perdón. Llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, Jesús enfrentó preguntas que rasgaban la esencia de su identidad. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14:61, le preguntaron con creciente hostilidad. Con una serenidad asombrosa, Jesús respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Sus palabras eran como espada, cortando la oscuridad del corazón incrédulo de los hombres, revelando el cumplimiento de las profecías que aguardaban desde siglos atrás. Mientras esto sucedía, Pedro, oculto en la multitud, seguía de lejos. A medida que el clamor por la condena se intensificaba, un sirviente lo reconoció, señalando al pescador con desdén. «Tú también eras con Jesús el Nazareno», dijo. «No sé ni entiendo de qué hablas», respondió Pedro, su voz temblando. Marcos 14:70. Ante la segunda y tercera interrogación, la desoladora confirmación de su negación se hizo realidad. El gallo cantó, y Pedro, recordando las palabras de su maestro, salió a llorar amargamente. Mateo 26:75. En medio de este alboroto, el consejo se encontró dividido. Algunos anhelaban la verdad, otros deseaban hacer callar la luz que tanto amenazaba su poder. Sin embargo, la profecía se activaba, el destino de la humanidad se hilaba en el trono eterno. Era inevitable, el sacrificio debía cumplirse. Poco después, Jesús fue llevado ante Pilato, quien dudaba, pero también temía el clamor de la multitud. ¿Qué es la verdad?, cuestionó, abandonando el diálogo que podía liberarlo de la oscuridad en la que vacilaba. Juan 6:38. La multitud exigía la crucifixión, inquebrantables, como si su propia salvación dependiera de ella. «Crucifícalo»,
clamaban, y así sellaron el destino que el mundo no podía comprender así. El camino hacia el Calvario se acercaba, un sendero marcado por la sangre y el perdón. Las lágrimas de Pedro se filtraban a través de su desconsuelo, reflejando no solo su traición, sino la fragilidad del corazón humano, pero en medio de todo esto, un plan divino se revelaba en cada paso, y la gloria de Dios comenzaba a alzarse a través de lo que parecía un trágico desenlace. ¿Cómo podría la traición, el dolor y la muerte convertirse en un camino hacia la redención? La esperanza aguardaba en el horizonte, y un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, donde las sombras serían despojadas y la luz de la resurrección brillaría sin igual. El mundo entero estaba por conocer el alcance de la gracia que se manifestaría en la oscuridad más profunda, y el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que la humanidad podía imaginar. A medida que la multitud clamaba por la condena de Jesús, la tensión se intensificaba. Pilato, atrapado entre la autoridad del pueblo y su propio juicio, buscaba una salida. ¿Acaso no es suficiente que lo azote?, preguntó, esperando que un castigo menor apaciguara los ánimos, Lucas 11 y 16. Pero la respuesta fue clara: crucifícalo. Resonaba como un eco ominoso, demandando el sacrificio del justo. Los soldados tomaron a Jesús, y la vergüenza, el desprecio y la ira se desataron en la forma de burlas y golpes. Con cada zancada hacia el Calvario, el peso de la cruz se hacía más pesado, no solo sobre sus hombros físicos, sino también sobre su espíritu. Se cumplían las palabras del profeta Isaías: cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, Isaías 53, 4. Aquel que había traído vida se encontraba caminando hacia la muerte con una determinación inquebrantable. Mientras tanto, la sombra de la traición se cernía sobre Pedro, que se encontraba en el patio, temblando ante la posibilidad de ser reconocido nuevamente. La presión de su negación lo hundía más en la desesperanza. ¿No es uno de los discípulos de este hombre?, preguntaron, y cada interrogante se sentía como un cuchillo en su alma. El miedo lo aprisionaba, y por tercera vez negó conocer al Maestro, Marcos 14, 71-72, en medio de la agonía de la multitud y los encuentros en el juicio, el cielo parecía estar en silencio. Jesús, en su camino, pasaba entre los gritos de rabia y las miradas de desprecio, y no obstante, el plan divino continuaba tejiéndose en cada momento. Cada paso hacia el Gólgota estaba alineado con la voluntad del Padre, reservando el más alto propósito a través del sacrificio y el amor. Cuando Jesús fue finalmente fijado en la cruz, el sol se oscureció y la tierra tembló, revelando el peso cósmico de lo que estaba sucediendo. La cruz, que sería el símbolo de dolor, se transformaría en el estandarte de la victoria eterna. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, suplicó el Hijo del Hombre, extendiendo su amor incluso en medio de su sufrimiento, Lucas 11 y 34. La gracia brotaba de su herida, un río de redención que limpiaría el pecado del mundo. Observando desde lejos, las mujeres lloraban, los discípulos se desvanecían y el odio se fundía con la compasión. El tumulto de la escena palpable llevaba a todos a cuestionarse, cómo el sufrimiento podría dar lugar a la salvación. En el aire se respiraba un anhelo de respuesta que rebasaba la comprensión. La expectativa y la desesperanza chocaban en cada corazón presente en ese momento crucial, cuando parecía que todo estaba perdido. Un centurión, testigo del sacrificio y la actitud del Maestro, exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 3 y 39. Su declaración resonó como un eco profundo en el universo, marcando un punto de inflexión no solo en su vida, sino en la historia de la humanidad. De repente, el cielo se abrió de par en par, y la voz del Padre resonó en el corazón de aquellos que se atrevieron a creer. El sacrificio de Jesús no era el final, sino el comienzo del cumplimiento de las promesas: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, Juan 2 y 19. Las palabras de Jesús, cargadas de poder, anunciaban una verdad que comenzaba a cobrar vida a través de la oscuridad. Una luz brillaría, y la resurrección estaba más cerca de lo que todos podían imaginar. ¿Qué planes tenía Dios guardados para los que confiaran en ese sacrificio? La respuesta se hallaba escondida en el misterio de su amor eterno, aguardando la revelación que cambiaría el destino de la humanidad. El sacrificio del Hijo era solo el preludio de algo mucho más grandioso en el corazón divino. Cuando la oscuridad del día envolvía el Gólgota, el clamor de la multitud comenzó a desvanecerse, dejando un silencio inquietante que se apoderó del ambiente. A medida que la sangre de Jesús caía sobre la tierra, el universo entero parecía contener su aliento. Las mujeres seguían llorando, no solo por el sufrimiento de su Maestro, sino por la pérdida inminente de la esperanza que se había encarnado en él. Un temblor recorrió la tierra cuando Jesús, en medio de su agonía, alzó la voz. Elí, Elí, lama sabactani, clamó,
sus palabras resonaron con el profundo dolor del Salmo 22, como un eco de las escrituras que hablaban del sufrimiento del justo, Salmo 22, 1. Al oír esto, algunos de los presentes murmuraron que estaba pidiendo a Elías. Sin embargo, en su corazón, Jesús sabía que su grito era un grito de identificación con el dolor humano y la desesperanza. Uno de los soldados, movido por la magnitud de lo que veía, levantó una esponja empapada en vinagre y la ofreció a Jesús. «Dejad, veamos si Elías viene a salvarle», dijeron otros, burlándose de su vulnerabilidad. Pero Jesús, en su última exhalación, pronunció palabras que cambiarían la narrativa de la salvación: «Consumado es», Juan 7:30. Al pronunciar esto, liberó a la creación de la carga del pecado, entregando su vida como el sacrificio perfecto. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dando paso a la luz divina y revelando la plenitud de la relación restaurada entre Dios y el hombre. Mateo 27, 51. Las puertas del cielo se abrían, y el sacrificio inauguraba un nuevo pacto, donde la muerte ya no tendría poder. Los testigos de estos eventos comenzaron a reconocer la magnitud de lo que había ocurrido. Uno de los fariseos, que se encontraba entre la multitud, repentinamente recordó las palabras del profeta Isaías: «Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció». Isaías 53, 7. Aquel instante de revelación encendió un fuego en su corazón, confrontando su propio rechazo, y la luz era ahora más clara que nunca. Mientras algunos se regresaban en su incredulidad, otros comenzaron a reconocer que el sacrificio de Jesús era parte de un plan más grande, donde el Hijo de Dios, en su humillación, exhibía la más profunda forma de amor. Esta escena desgarradora provocó que muchos de aquellos presentes preguntaran: «¿Qué debemos hacer ahora?». El eco de su pregunta resonaba a través de los siglos, una búsqueda anhelante de redención. ¿Cómo habríamos de vivir después de esto? Más allá de la colina, dos discípulos que habían permanecido en la oscuridad de su incertidumbre, miraban desde lejos. Su camino hacia el entendimiento se iluminaba a medida que sus corazones ardían en su interior. Jesús había prometido que después de 3 días resucitaría. Aquel susurro de esperanza comenzó a crecer en sus corazones. La tumba, ahora sellada, era solo el principio de un plan que el pueblo no había concebido. La victoria sobre la muerte estaba por manifestarse, y el poder de Dios se desplegaría de maneras impresionantes. A medida que los discípulos conversaban entre sí, sintieron que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría el curso del mundo. Había llegado el momento de comprender que el sacrificio de Jesús era para todos, y la respuesta de Dios, aún en la desesperación, se hallaba en el amor divino que devoraría la muerte con vida. «Un nuevo pacto traerá un nuevo amanecer», susurró el viento, llevando la promesa de los tiempos a través de los corazones de aquellos que permanecían fieles. Así, mientras las sombras del viernes se caminaban hacia la culminación, un nuevo misterio comenzaba a gestarse en el corazón de Dios. La pregunta persistía en el aire: ¿qué más podría revelarse en la gloriosa luz que saldría de la tumba vacía? La historia no había terminado, más bien, estaba a punto de comenzar, en un despliegue de redención que resonaría por la eternidad. Mientras la noche avanzaba sobre el Gólgota, el cielo se tornó oscuro y pesado, como si toda la creación estuviera en duelo. Los ecos de la crucifixión del Hijo de Dios aún resonaban en los corazones atribulados de aquellos que permanecían, y la tierra misma parecía temblar bajo el peso de este sacrificio. En la distancia, los discípulos, llenos de miedo y confusión, se congregaban en un lugar oculto. Uno de ellos, Pedro, que había prometido nunca negar a su maestro, ahora se sumía en la duda. «¿Cómo hemos llegado a este siglo de agonía?», murmuró, con lágrimas en los ojos. «No puede ser que este sea el fin. Él nos dijo que resucitaría». Sin embargo, el momento se siente como una derrota total. Juan, el discípulo amado, miró a los ojos de Pedro y dijo: «No olvides lo que hemos vivido a su lado». Cada palabra de él era vida. Su muerte no puede ser el final. En su interior, una luz resplandecía, recordando las promesas de Jesús de que el Hijo del Hombre debía ser levantado y después de 3 días resucitaría. Mateo 8 y 19. Mientras tanto, sobre la cima del monte, mujeres valientes como María Magdalena y otras, llenas de amor y devoción, se aferraban a la última esperanza: Jesús. «El sepulcro es solo un lugar de descanso ahora, pero daremos la vuelta mañana», dijeron unas a otras, preparándose para ungir su cuerpo una vez más. La pregunta de cómo mover la piedra pesaba en sus corazones, pero su determinación era aún más fuerte. En ese mismo instante, el velo que había separado a la humanidad de la divinidad comenzaba a resonar en el corazón de Dios. En el lugar más alto del cielo, los ángeles contemplaban la escena fascinados, conscientes de que la muerte del justo abriría las puertas de la redención.
¿acaso se cumplen los tiempos de la profecía?, se preguntaban, viendo las sombras de lo que estaba por venir. Zacarías 12:10, el escritor del Evangelio había registrado, en un momento de claridad, las palabras de Jesús que resonaban más allá de la tumba: en verdad os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esta verdad marcaba el golpe del reino, donde la muerte ya no tendría la última palabra. Fue entonces cuando un destello de luz atravesó la penumbra, trayendo con él un ángel que, en toda su gloria divina, anunció: «No temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Mateo 28, 5-6. La revelación del cielo se desató como un torrente, y las mujeres, llenas de asombro, corrieron a llevar la noticia a los demás, convirtiéndose en las primeras mensajeras del nuevo pacto. Mientras tanto, en el corazón llameante de los discípulos, comenzaba a gestarse una pregunta de lo que significaría el sacrificio y la resurrección. Si todo esto es para nosotros, ¿qué debemos hacer con este don?, se cuestionaban, sintiendo la urgencia de la misión que venía. Y así, mientras la tumba del huerto permanecía sellada, la gloria de Dios estaba a punto de revelarse de una forma nunca antes vista. El sacrificio era solo el comienzo, resonaba en el aire. Hay un propósito del que aún no han sido participantes. Este no será un alivio pasajero, es el anuncio del reino que viene. Con cada latido en sus corazones, sabían que la historia se escribía en cada paso, cada palabra de esperanza, y al mirar hacia el amanecer que se acercaba, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué nuevo pacto se revelará? La espera por la respuesta divina comenzaría a transformarse en acción, y la gloria de Dios pronto se manifestaría de maneras inesperadas, proclamando la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, disipando las sombras de la noche, los corazones de las mujeres que habían acudido a la tumba estaban repletos de incertidumbre. María Magdalena, con los ojos humedecidos y la fe tambaleante, sintió un rugido de esperanza mientras se acercaba al sepulcro. Sin embargo, al llegar, se encontró con la piedra removida. El miedo y la confusión la abrumaron. «¿Dónde lo han llevado?», clamaba, su voz resonando en el silencio de la mañana. En medio de su angustia, un ángel se presentó ante ella, con la gloria de Dios resplandeciendo en su ser. «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado». Mateo 28, 5-6, proclamó el mensajero celestial, llenando a María de un asombro indescriptible. Aquel anuncio era la culminación de las profecías, el eco en el que descansaba la promesa de un futuro resplandece bajo la luz del nuevo pacto. María, llena de alegría, corrió a llevar la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», les decía, su voz temblorosa de emoción y fervor. Mientras tanto, en el lugar donde los discípulos se habían congregado, la sorpresa y la incredulidad llenaban cada rincón. Pedro y Juan, atónitos, se sintieron impulsados a verificar las palabras de María. Con prisa, llegaron al sepulcro y encontraron las vendas, pero a Jesús no lo hallaron. La ausencia del Maestro resonaba en sus almas, como un nuevo nacimiento de fe, aunque la duda dejara un rastro. Esa misma tarde, en un viaje a Emaús, dos discípulos hablaban sobre lo acontecido, llenos de confusión y desánimo. Pero, de repente, un viajero se unió a ellos, y sus corazones comenzaron a arder mientras él les explicaba las Escrituras, revelando cómo era necesario que el Cristo sufriera y entrara en su gloria. Fue en el momento de la fracción del pan cuando sus ojos fueron abiertos, y comprendieron que era el mismo Jesús resucitado que estaba con ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 12:32, se dijeron, y con alegría regresaron a Jerusalén. La noticia de la resurrección se esparció como fuego en la brasa, pero la incredulidad seguía acechando. Cuando los discípulos se reunieron, Jesús apareció entre ellos. «Paz a vosotros». Lucas 12:36, resonaron sus palabras. Vieron sus manos y pies, y al instante sus corazones se llenaron de gozo y asombro. Las dudas se disiparon ante la certeza de su presencia. Sin embargo, había uno entre ellos que no estaba presente: Tomás. Al regresar, los otros discípulos le contaron acerca del encuentro, pero Tomás, lleno de dudas, respondió: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré». Juan 8:25, 8 días después, Jesús se apareció nuevamente. «Pasa aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado». Juan 8:27, le dijo a Tomás. Entonces, el discípulo exclamó: «Señor mío, y Dios mío». Juan 8:28. Tomás, que había dudado,
ahora profesaba una fe renovada y verdadera, la gran misión se acercaba. Jesús, después de aparecerse a sus discípulos, les comisionó, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19-20. Así, la luz del Evangelio comenzaría a irradiar desde Jerusalén hacia lo último de la tierra, en la atmósfera de júbilo y esperanza renovada, en la fragancia del amanecer glorioso. Los corazones de los seguidores de Jesús no solo esperaban el cumplimiento de las promesas, sino que se preparaban para llevar el mensaje de salvación. La muerte había sido vencida, y la vida eterna se ofrecía a todo aquel que creyera. Mientras los discípulos se preparaban para ascender a la obra divina, las palabras de Jesús resonaban en sus corazones, y la promesa del Espíritu Santo les sería dada para guiarlos en su misión de salvación. Así, el sacrificio y la resurrección de Cristo no solo redimieron, sino que también unieron el corazón de la humanidad en un pacto eterno entre Dios y su pueblo. En el horizonte, la historia de la redención continuaría, uniendo a las naciones bajo la luz de la verdad, celebrando que, en Cristo, todos somos hechos nuevos. Una renovación que resonará eternamente, llevando un mensaje de amor y esperanza hoy, mañana y por siempre. Amén. ¿Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas? Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a propagar la palabra. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión gloriosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo y expandir la luz de Cristo. No esperes ni un segundo más. Únete a esta misión.